¿Cuántos de nosotros hoy necesitamos un milagro del Señor? Levante su mano si usted necesita un milagro del Señor. Un milagro. Mi esposa lo decía en la mañana. Un milagro es algo que nosotros no podemos lograr. No podemos lograr. Un milagro no es necesariamente hacer el trabajo que mañana tiene planeado hacer. Porque usted sabe que quizás si se levanta con salud, con fuerza, y llega al lugar donde va a hacer el trabajo, seguramente usted, sin necesidad de un milagro, usted va a poder realizar esa tarea que tiene planeada. Pero hay muchas cosas en nuestra vida que requieren un milagro, que necesitan un milagro, que no tenemos manera de que suceda eso que tanto anhelamos sin que ocurra una mano poderosa del Señor, que haga un milagro, que abra una puerta que nadie puede abrir, que traiga sanidad que no se puede comprar con dinero, que pueda transformar una vida, cambiar la angustia, la preocupación en paz, cuando se ha intentado de una manera, de otra, ha estado en terapias y ha pagado médicos y todo lo demás no funciona. Se necesita un milagro. Hay milagros. De repente usted tiene un familiar enfermo, una madre, un padre, un hermano, un hijo, un abuelo. Usted sabe que necesita un milagro. Ese es un milagro. Y yo quiero compartir con ustedes hoy un mensaje bien especial. A la luz de un milagro. Y yo quiero invitarle que vaya conmigo, por favor, al segundo libro de Reyes, en el Antiguo Testamento. Empiece a buscar, si no lo sabe dónde está, empiece a buscarlo de Génesis. Lo va a encontrar más rápido si empieza a navegar por toda la Biblia. Segundo libro de Reyes, capítulo 5. Segundo libro de Reyes, capítulo 5. Segundo libro de Reyes, capítulo 5, versículo 1. Segundo libro de Reyes, capítulo 5, versículo 1. Segundo libro de Reyes, capítulo 5, versículo 1. Quiero explicarle algo que antes lo he explicado algunas veces, pero quiero hacerlo de nuevo para aquellos que no lo saben. La nación de Israel, después del reinado de Salomón, del rey Salomón, la nación se dividió por caprichos, por rebeldías, por lucha de poder. El reino se dividió y se transformó no en un reino como era el reino de Israel, sino en dos reinos. Ahora era el reino del norte y ahora era el reino del sur. El reino del norte se continuó llamando Israel. Su capital era Samaria. Y el reino del sur se llamaba Judá. Y la capital de Judá era Jerusalén. Así que ahora una nación se partió. Algo muy parecido en lo que la historia moderna sucedió, por ejemplo, en las Coreas. Hoy tenemos una Corea del Norte y una Corea del Sur allá en Asia. Es una historia moderna parecida a esta historia antigua del reinado de Israel, donde una nación, después de un conflicto de poder, queda dividida en dos. Así que el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte, llamado Israel, con su capital Samaria, tenía de vecino al norte, arriba. Al sur tenía a Judá. Arriba, al norte, tenía de vecino a lo que hoy conocemos como Siria. El reino asirio en ese tiempo. Su capital era una ciudad conocida por muchos que conocen la historia. ¿Se acuerda de la historia de Jonás? Pues Jonás tenía la misión de parte del Señor de ir a Nínive. Nínive es la capital, era en ese momento la capital del reino asirio, lo que hoy es Siria. Y ahí los asirios tenían una costumbre como la de Roma. En Roma el emperador de turno era el llamado César. Era un título que tenía, no era el título de rey necesariamente, era el título de César. Por eso el César de turno tenía nombre. Y era la posición, así se llamaba la posición. Pues en Asiria, en el reino asirio,
también tenía un nombre, la posición, se llamaba Aram. Era la posición, no era el nombre, era el nombre de la posición, no el nombre de la persona. Y Aram era el rey de Asiria de turno. Y cada rey tenía un ejército a su servicio, un ejército entrenado y capacitado para la guerra más bestial que podían tener. Y esta historia tiene que ver con esto que yo le acabo de contar, para que lo podamos comprender. Dice el segundo libro de Reyes, capítulo 5, versículo 1. Se lo leo en esta traducción de la Biblia, llamada la Nueva Traducción Viviente. La traducción que usted tenga dice lo mismo con otras palabras, si tiene alguna diferente. Dice la palabra del Señor, segundo libro de Reyes, capítulo 5, versículo 1. Mire cómo dice la Biblia. El rey de Aram, de Asiria, sentía una gran admiración por Naamán. Naamán era el comandante del ejército. Escuche esto, el rey tenía admiración por el comandante de sus filas en el ejército, llamado Naamán. Porque el Señor le había dado importantes victorias a Aram por medio de Naamán. Pero a pesar de ser un poderoso guerrero, Naamán, el comandante del ejército, padecía de lepra, enfermedad incurable, condenado a la muerte. La lepra era una condena a la muerte. En este tiempo, los saqueadores arameos habían invadido la tierra de Israel, y entre sus cautivos se encontraba una muchacha a quien habían entregado a la esposa de Naamán como criada. Naamán tenía en su casa una sirvienta que era esclava, que había venido de Israel. En esos tiempos de cautividad que tenían, cierto día la muchacha le dijo a su señora, a la esposa de Naamán, en esas pláticas que de repente se dan en la cocina, le dijo: si mi amo tan solo fuera a ver al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Escuche. Entonces Naamán le contó al rey de Asiria, lo que había dicho la joven israelita que era criada en su casa. Ve a visitar al profeta, le dijo el rey Aram, el rey de Asiria. O sea, su jefe, el rey, le dice a su comandante del ejército: ve a visitar al profeta, te daré una carta de presentación. Escuche esto, para que se la lleves al rey de Israel. Te daré una carta de presentación para que sepa que yo te estoy enviando. Entonces Naamán tomó la carta y emprendió el viaje. Y llevaba de regalo, escuche esto, llevaba de regalo, porque era costumbre no llegar con las manos vacías. ¿Quién de ustedes llega con las manos vacías a un cumpleaños? Ay, 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 dirían algunos. Pues no debería llegar con las manos vacías a una celebración, a menos que usted quisiera que también le lleguen con las manos vacías. Pero dice que Naamán llevaba de regalo 340 kilos de plata. 340 kilos de plata. Son más o menos 700 libras de plata. 700 libras de plata. Escuche esto. Llevaba 68 kilos de oro. 68 kilos de oro. Son 136 libras de oro. Con eso estaría resuelta la vida suya, la de sus hijos y la de los hijos de sus hijos. Hoy, resuelta, sin preocuparse absolutamente por ni un centavo de lo que costara vivir el resto de sus vidas. Y llevaba 10 mudas de ropa. Le llevaba 10 trajes reales de regalo.
Eso era el presente que llevaba Naamán para presentarse delante del rey de Israel. Allá, donde en Samaria, en la capital, había un profeta del Señor. Los profetas en los tiempos del Antiguo Testamento eran la única voz autorizada por el Señor para hablar en nombre de Dios, para provocar un milagro, para dar un mensaje de parte del cielo. Llevaba la carta para el rey que le decía, de parte de Aram en Asiria, le decía al rey de Israel, mire cómo le decía, mediante esta carta, te presento a mi siervo Naamán. Quiero que lo sanes de su lepra. Le dice de rey a rey, ojo. Quiero que lo sanes de su lepra. Cuando el rey de Israel leyó la carta, escuche esto, horrorizado, rasgó sus vestiduras. Ese acto era una representación, era un simbolismo de inconformidad, estaba totalmente confundido, estaba indignado de lo que estaba escuchando en la carta. Se rasgó sus vestiduras y dijo, ¿acaso soy Dios para dar vida y para quitarla? Escuche lo que dice. ¿Por qué este hombre me pide que sane a alguien con lepra? Escuche lo que piensa el rey de Israel. Yo creo que solo busca pelear conmigo. Está como queriendo provocarme. Sin embargo, cuando Eliseo, el profeta de turno, el profeta de Dios, el hombre de Dios en Samaria, cuando Eliseo, hombre de Dios, supo que el rey de Israel había rasgado sus vestiduras en señal de aflicción, Eliseo le envió este mensaje al rey de Israel. Escuche, ¿por qué estás tan disgustado? Tranquilo, tranquilo, envíame a Naamán, así él sabrá que hay un verdadero profeta en Israel. Tranquilo, no te preocupes, tenemos solución para la petición de Naamán. Envíamelo y le voy a demostrar que hay verdadero poder de Dios en Israel. Ese fue el mensaje de Eliseo. Entonces, Naamán fue con sus caballos y carros de guerra y esperó frente a la puerta de la casa de Eliseo. Pero Eliseo le mandó a decir mediante un mensajero, le dijo, ve y lávate 7 veces en el río Jordán. Entonces tu piel quedará restaurada y te sanarás de la lepra. Esto no es lo que Naamán quería esperar escuchar, pero fue la instrucción del profeta, la voz de Dios para Naamán. Y mire lo que sigue diciendo. Naamán se enojó mucho y se fue muy ofendido. El comandante de los ejércitos asirios dijo, ¿cómo es posible esto? ¿Qué es este trato que me dan a mí aquí, sabiendo quién soy yo? Dice la Biblia que se enojó mucho, se fue ofendido. Yo creí que el profeta iba a salir a recibirme, mínimo a recibirme. Esperaba que él moviera su mano sobre la lepra e invocara el nombre del Señor, su Dios, y me sanara. Eso era lo que yo quería que hiciera, dice Naamán. ¿Cuántos de aquí esperan un milagro? Naamán también necesitaba un milagro. Naamán tenía un problema, y es que Naamán había fabricado la solución de su milagro a su manera. Mire cómo sigue diciendo, versículo 12. Esto me llama muchísimo la atención y quiero que usted le preste atención, por favor. ¿Acaso los ríos de Damasco, allá en Siria, acaso los ríos de Damasco, el Habaná y el Farfar, no son mejores que cualquier río de Israel? ¿Por qué no puedo lavarme en uno de ellos y sanarme?
Así que Naamán dio media vuelta y salió enfurecido. Ahora yo quiero enseñarle algo para que usted entienda el enojo de Naamán. Si usted no ha visto nunca una imagen de cómo luce el río Jordán, mire cómo luce el río Jordán. Mire cómo luce el río Jordán. Así es el río Jordán. Yo le he dicho a usted antes, ustedes me han escuchado, se parece mucho a los ríos de Luisiana. Bien achocolatado, lleno de maleza alrededor. No es un río con playitas para el domingo. Así es el río Jordán. Allí le está diciendo Eliseo a Naamán: lávate. Sumérgete. A ver si el chapuzón, no era muy apetecible el chapuzón en el río Jordán. 7 veces sumérgete, lávate en el río Jordán y vas a encontrar tu sanidad. No era la voz de Eliseo, era la voz del Señor. 7 veces lávate en el río Jordán. Pero ¿qué pasa? Naamán se enciende de ira y de enojo porque Naamán dice: bueno, supongamos que el plan de mi sanidad, el plan del milagro que necesito, pasa por sumergirme en un río para ser limpiado. Ok, ¿por qué en el río Jordán? Yo conozco el río Jordán. Yo sé cómo luce el río Jordán. ¿Qué voy a ir a hacer a un río como el río Jordán? En mi tierra, en Damasco, en Siria, tenemos ríos de verdad. Mire cómo dice Naamán. Y es que no hay mejores ríos que estos. Menciona 2 ríos. Dice: en Damasco tenemos el Habaná. Mire el Habaná. Tenía razón Naamán de molestarse. Ese es el río Habaná en Damasco. Compárelo con el río Jordán. Aquí Naamán podría disfrutar un picnic del sábado en la tarde mientras recibía su milagro. Ese era el río Habaná. Pero Naamán dice: además del Habaná tenemos el Farfar. ¿Por qué no en el Farfar? ¿Por qué no puedo disfrutar mejor una tarde de relax en un río tan precioso como el Farfar que tenemos en Damasco? ¿Por qué tiene que ser en el río Jordán? Se dio la vuelta y se fue, ofendido, molesto, airado. No pudo. En el corazón de Naamán no tuvo cabida la oportunidad para que el Señor hiciera un milagro en la vida de Naamán a la manera de Dios y no a la manera de él. Golpeó el orgullo, el corazón engreído del capitán Naamán aquella instrucción de parte de Dios: lávate en el río Jordán. Dice el versículo 13: sus oficiales trataron de hacerle entrar en razón. Escuche. Y le dijeron: mire que eso no es tan fácil. Ojo, eso no es tan fácil. Ni lo que hizo la tsunamita en la casa de Naamán, de decirle a la esposa de Naamán: mira, dile a mi amo que allá en mi tierra hay milagro. Ni eso fue fácil, porque no había mucho derecho para hacerlo y tampoco era tan fácil presentarse delante de la esposa del capitán de los ejércitos sirios para darle una recomendación. Pues aquí están los oficiales al mando de Naamán, los que no tenían discusión con el capitán, y le dicen: Señor, si el profeta le hubiera pedido que hiciera algo muy difícil, ¿usted no lo habría hecho? Si el profeta no le hubiera pedido una misión de esas complicadas de guerra para conseguir su milagro, ¿usted no lo hubiera hecho? Así que en verdad, oiga esto, debería obedecerlo cuando sencillamente le dice: ve, lávate, sumérgete y te curarás. ¿Qué más da? Mi capitán, ¿qué va a perder? ¿Por qué no prueba sumergirse? Trate.
Y si no, agarra las 700 libras de plata y las 138, 132 de oro, los 10 vestidos que traía, no los llevamos de regreso. ¿Qué perdemos? El combustible está pagado. Lo pagó el rey de Siria. Si no pasa nada, nos regresamos. Pero ¿por qué no obedece? ¿Por qué no trata de bajarle un poquito el tono de su orgullo? Sumérjase 7 veces. A los que aquí lo cuidamos de los cocodrilos y de la serpiente. Diríamos si fuera de uno de Luisiana, ¿verdad? Entonces, versículo 14, ponga atención a este versículo. Naamán bajó al río Jordán. Qué lindo es que aún en medio de la necedad escuchamos el consejo. Naamán estaba necio, ensimismado, lleno de orgullo y de prepotencia. Pero le llegó un consejo de sus subordinados, de los que tenía a su mando. Y escuchó el consejo. Naamán bajó al río Jordán, se sumergió 7 veces, tal como el hombre de Dios le había indicado. Y su piel quedó tan sana como la de un niño. Y se curó. Aquí vemos muchos que necesitamos un milagro hoy. Yo le pregunto, ¿y si usted fuera Naamán? ¿Y si usted fuera Naamán? ¿Cuál sería su ruta? ¿Cuál sería su ruta? Escuche esto, porque estoy ya terminando de predicar. Escuche esto. Escuche. Naamán era un hombre con influencia. Era un hombre con poder, con autoridad, con nombre, con posición. Era un hombre con reputación de poder. Así era Naamán en Siria. Naamán tenía contactos. Claro que tenía contactos. Se whatsappeaba con el rey de Siria. Tenía el contacto directo con el rey. ¿Quién más para tener contacto? ¿A quién le interesaría tener el contacto de Mr. Trump para enviarle un mensaje? Y que le responda y le diga, ay, perdona que me tardé en contestarte, pero es que estaba allá en Venezuela. Ojo, cuidado. Pues así era Naamán. Más contactos que Naamán. No había nadie en Siria. Era el comandante del ejército, con influencia, con poder, con contactos, con una orden. Se hacían muchas cosas que él mandaba. Tenía siervos en su casa. Eso significa que tenía bienes, tenía posesiones, tenía su familia, tenía una esposa ahí dedicada. Para poder llevar de regalo 130 libras de oro y 700 de plata. No era un hombre cualquiera. Era un hombre con muchas capacidades. Y cuando se presenta delante del profeta, mire, tenía el otro contacto del rey de Israel. Va delante del rey de Israel, tiene una plática con él. Eran 2 reyes ahora. Ahora imagínese que usted tiene el WhatsApp de Mr. Trump y ahora tiene el WhatsApp de Mr. Putin. Así era Naamán. ¿Qué más contactos quiere? ¿Qué más influencia quiere? ¿Qué más puertas abiertas quiere? Y ahí el rey le dice, mira, yo no tengo el poder para hacer el milagro. Es que Mr. Trump no tiene el poder para hacer el milagro. Los contactos que podemos tener no tienen poder para hacer milagro. El rey de Israel lo sabe y le dice, yo conozco quién tiene poder para hacer el milagro que te necesitas. Ve donde el profeta, ahí hay poder. Ve donde el profeta y dile que yo te envío para ahí. Y ahí la instrucción de parte del Señor fue, ve al río, sumérgete, zambúllete en el río 7 veces y quedarás sano. Amada iglesia, no era el río, no era el río, no eran los contactos de Naamán, no era la influencia de Naamán, no era el poder que tenía el rey de Siria, no era el poder que tenía el rey de Israel, no eran los regalos que Naamán traía, no era el río, era el poder de Dios.
Y lo que usted y yo necesitamos no son los contactos, no es la influencia, no es el poder de la gente, no son los amigotes. Necesitamos ni el río, necesitamos a Dios. Usted necesita un milagro, no es el río, no es el río el que usted necesita, no son los contactos los que usted necesita, no es el dinero el que usted necesita. Pastor, pero sirve, bueno, depende. Porque Naamán no le servía. Naamán salió enfurecido porque él sabía que su última esperanza de su vida era la puerta de aquel profeta a la que tocó y nunca salió. Porque Eliseo no buscaba fama, no buscaba la selfie con el rey, con el capitán Naamán. No buscaba hacer la publicación para que se dieran cuenta que estuvo con el comandante del ejército sirio. Eliseo no estaba interesado en las 700 libras de plata, en los 130 libras de oro. Eliseo no estaba interesado en quedar bien con Naamán. Le dijo a su criado: ve y dile al capitán del ejército sirio que si quiere sanidad, el Señor dice que se sumerge en el río Jordán 7 veces. Déjeme decirle, el Señor tiene milagros para su vida también. Pero no es el río, no son sus influencias, no son sus capacidades, no son sus habilidades, no son sus 20,000 años en Estados Unidos, no es el dinero que usted puede tener, no son los contactos que usted pueda tener, no son las relaciones con gente de influencia que usted puede tener. Es que no era el río. Naamán le puso demasiada importancia al río y dijo: ¿qué es esto? ¿Cómo es posible que si en mi tierra, en Damasco, hay 2 ríos que vale la pena un picnic en ellos? ¿Por qué tiene que ser en el Jordán? Es que no era el río, era la voz de Dios, era la orden del Señor diciéndole a Naamán: ¿quieres un milagro? Pues obedéceme. ¿Quieres un milagro? Obedéceme. ¿Quieres un milagro? Obedéceme. Le dijeron los soldados del ejército de Naamán, del ejército sirio, le dijeron: capitán, discúlpenos, ¿y por qué no le obedece al profeta? ¿Por qué no le obedece a Dios? ¿Por qué no prueba a obedecerle a Dios? No es el río, capitán. No son los regalos que traemos. No es la influencia que usted tiene, porque más que esa no hay. No son los contactos, no es el dinero, no es el poder, no es el círculo social en el que se mueve, no es la ropa de marca con la que se viste. No era el río. Mi capitán, no es el río. Sí, en Damasco los fines de semana vamos de picnic al Farfar. ¡Qué belleza de río! Es que no es el río, mi capitán. Es que allá hay un poder que no lo tenemos en Siria. Allá hay un poder que no lo tiene el rey. Allá hay un poder que usted no lo tiene. Allá hay un poder que usted necesita. ¿Por qué no le obedece a ese poder? ¿Por qué, si usted no necesita tanto ese milagro, si usted se hubiera ido a enfrentar con otro ejército por conseguir ese milagro, por qué no hace algo tan fácil? ¿Sabe cuál era lo difícil? No era zambullirse en el río, era obedecer. Era obedecer a Dios. Hay milagros en su vida que van a llegar con la obediencia. Hay milagros en su vida que van a llegar con la obediencia. Hay milagros en su vida que no van a suceder por el río, no van a suceder por sus contactos, no van a suceder por sus papeles que ahora están en regla, no va a suceder por las influencias que usted tenga, no van a suceder por el contacto con los contratistas que tenga, por la empresa que ahora tiene. No, hay milagros en su vida, hay restauración en el hogar, hay milagros de sanidad, hay paz en lugar de tristeza, que va a llegar no por el río, va a llegar por la obediencia al poder de Dios, al Dios que dice: yo estaré contigo. Hay milagros para su vida, pero si usted fuera como Naamán, le pregunto, ¿su orgullo permitiría el milagro? ¿O su orgullo
le obligaría a dar la vuelta molesto y regresar a casa igual como vino. ¿De cuál Naamán estamos hablando hoy? ¿Del orgulloso, del prepotente? ¿O del Naamán que escuchó, obedeció a Dios un momento y consiguió su milagro? Hay milagros para su vida. Pero si el Señor dice río Jordán, no es el río, es la obediencia que el Señor está esperando de usted. Si el Señor dice, quiero que hagas esto, quiero que te rindas, quiero que bajes las armas, bajes tus brazos, elimina tu orgullo, deja tu orgullo. Es que yo soy catracho, pastor. Sí. Yo también. Y por ser catracho no se consiguen muchas cosas. Yo soy dominicano, pastor. Soy puertorriqueño, colombiano. Oh, yo soy mexicano. Yo soy cubano, soy guatemalteco, soy salvadoreño. ¡Oh! Soy salvadoreño. Hay dólares. Es que no se trata de eso. No, pastor, yo nací aquí. Mi pasaporte es azul en inglés. Es que no es el río. Es que no es el río. No se confunda. No son sus capacidades. Oh, el trabajo que yo tengo, pastor, usted no se imagina. Nah. Eso de $10, $11 la hora. Nah. No. Es que el milagro no se consigue con eso. El milagro no se consigue con el río. El milagro se consigue con obedecer a Dios. Y no importa las circunstancias. Usted puede ser una persona sin ningún contacto. Yo le puedo preguntar como hacen algunos youtubers, ¿verdad? Le dice, ¿cuál es el contacto más famoso que tiene en su teléfono? A ver. Y usted va a decir, mi mamá. Aún así el Señor tiene milagro. Porque es que no es el río, no es su contacto. No es el gringo aquel que le da trabajo a toda la ciudad. No son las habilidades, las capacidades cuando se trata de un milagro de parte del Señor. No es el río, amada iglesia. No son las circunstancias. Es que si yo estuviera en mi país, pastor, no sé, que aquí lo que pasa es que aquí estoy amarrado. No, es que no se trata de eso. No se trata, pastor, si yo estuviera casado. Si estuviera casado estuviera más gordito. Y con menos ahorros. No es el río. No es que no es el río. No es su esposa, no es su esposo, no son sus hijos. No son sus papás. No es su patrón. No es la ciudad, no son los dólares, no es Baton Rouge, no es Miami, no es Houston. No. Naamán pensó que le convenía mejor el farfar allá en Damasco. Naamán dijo, ¿por qué no me manda para el Abadán? ¿Por qué no me manda para el farfar? Allá es que estamos hablando del río de verdad. No, es que no era el río. Lo que Naamán estaba escuchando era la voz de Dios diciéndole, obedece al Señor y verás el milagro en tu vida. Y en la misma voz que hoy a nosotros nos dice de parte del cielo, nuestro Dios, obedéceme a mí y verás el milagro en tu vida. Póngase de pie, iglesia, por favor.